Muchas gracias a la doctora Analida Pinilla, presidenta del capítulo central de la ACMI, y al doctor Fernando Espinosa por invitarme a la Ciudad Musical de Colombia a este evento. Vamos a hablar sobre la vacunación en el adulto diabético y nos vamos a basar en las recomendaciones del Comité de Inmunización que han dado para los mayores de 19 años. Esto está publicado en Annals of Internal Medicine y hay actualizaciones anuales. Ya está la actualización del 2016 publicada. Tenemos que específicamente en el paciente diabético las vacunas de la influenza anualmente, la difteria, tétanos, citosferina con refuerzo cada 10 años de difteria y tétanos, la varicela de 2 dosis, la vacuna contra el papilomavirus humano tanto en mujeres como en hombres dependiendo de la edad, la vacuna contra el herpes zóster, la de rubiola, paperas y sarampión, 1 o 2 dosis, neumococo y hepatitis B son recomendadas. Esas son recomendadas en toda la población de pacientes diabéticos. Este cuadro es importante porque nos da las recomendaciones según las condiciones clínicas de los pacientes y en este caso específicamente en los pacientes diabéticos. Pero también por edad se dan algunas recomendaciones y vemos de manera especial cómo la influenza debe ser una vacuna que se debe colocar anualmente. La vacunación debe ser para todas las edades, no debemos considerar que la vacunación solamente es para los infantes. Los adolescentes también requieren algunos tipos de vacunas, los adultos en edad productiva y las personas adultos mayores. De esa manera los llamo a la reflexión para pensar cuántas oportunidades hemos perdido de incentivar la vacunación y de vacunar a las personas, cuántas veces hemos visto tanto hombres como mujeres en los diferentes estados de edad en la consulta. Es así como las vacunas contribuyen a favorecer el envejecimiento saludable, disminuyendo la mortalidad prematura, reducen la incidencia de discapacidad catastrófica, mejoran la calidad de vida y en algunos casos pues también reducen los costos de atención médica. Las vacunas son la medida más costo efectiva que pueda tener la medicina preventiva. ¿Pero por qué vacunar? Pues hay unos objetivos claros de vacunación, es reducir las hospitalizaciones, reducir las complicaciones de enfermedades infecciosas, disminuir el uso de antibióticos y de esa manera disminuir la generación de resistencia a esos antibióticos, disminuir la mortalidad por causas prevenibles, de manera especial las causas cardiovasculares. Y es así como hay publicaciones que enfatizan en que la vacuna contra la influenza se considera como una estrategia de prevención secundaria en personas con enfermedad coronaria y o arteriosclerosis. Tenemos múltiples mecanismos de defensa donde tenemos las defensas locales dadas por las mucosas y la piel. Hay una inmunidad celular que es toda la respuesta inflamatoria de tipo leucocitario con participación de los ganglios linfáticos, del vaso, etc. Y una respuesta humoral mediada por la producción de anticuerpos que van en contra de los antígenos generando el complejo. Entonces, para prevenir infecciones, las medidas de protección, siempre usamos esas barreras físicas que las podemos aumentar con el uso de tapabocas, gorro, guantes, nos lavamos frecuentemente las manos, podemos usar 5 veces por cada lavado de manos el alcohol glicerinado, evitamos cambios medioambientales importantes, tratamos de evitar el contacto con personas
con infecciones respiratorias y no ir al trabajo o a la escuela en momentos de altos grados de contagiosidad son importantes. Pero aquí recalco de manera especial la vacunación, que no, como ya dije previamente, no solamente es en la edad infantil, sino en todas las edades. La medicina preventiva pues trata de buscar que la vida pues sea feliz y de esa manera pues debemos tener condiciones de actividad física adecuada, higiene del sueño, tranquilidad, relajación, control de la enfermedad, especialmente pues cuando es por ejemplo diabetes. En la diabetes el control de la enfermedad, tener cifras de glicemia dentro de metas pues es fundamental. Y la vacunación hace parte de las medidas de prevención de enfermedad. Una iniciativa muy importante de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la American College of Physicians en su capítulo Colombia ha sido la iniciativa de la medicina de óptima calidad. Proviene de la iniciativa del High Value Care que se ha dado dentro de la American College. Y una parte importante es vacunar no es gastar, es invertir en salud. Entonces, lo que tenemos que buscar es ejercer una medicina lógicamente curativa, pues cuando ya se presenta la enfermedad, pero previo a eso, tratar de ejercer una medicina preventiva. Y se conoce que las medidas más costo efectivas es no fumar, la práctica de una actividad física frecuente, constante y la vacunación. De esa manera lo que se promulga es que la prevención de la enfermedad es menos costosa que su tratamiento. ¿Y para qué vacunar? Pues conocemos las estadísticas de las infecciones respiratorias en Colombia, cómo se han comportado las infecciones virales por el Civigila, reportados en Civigila. Vemos que pues hay mucho sincitial respiratorio porque pues casi todas estas muestras son tomadas en pediatría. Ellos son los que sí están vigilando los gérmenes. Los adultos tratamos mucho las infecciones respiratorias con empirismo y no aislamos. Esto es un llamado a que busquemos el aislamiento de gérmenes. Y como en el 2016 en esta tabla pues hay muchísima aparición de muchos virus, pero específicamente en influenza en Colombia, pues vemos la gran predominancia de H3N2 y de H1N1, pero con también la presencia de influenza B. Es por eso que en este momento en Colombia disponemos de la vacuna cuatrivalente o tetravalente que incluye las dos cepas de mayor prevalencia de influenza tipo A, como son H1N1 y H3N2, y las dos linajes de la influenza tipo B, como son Victoria y Yamagata. La enfermedad neumocóxica se presenta de manera muy diferente en los niños y en los adultos. Vemos que en los niños hay igual proporción de todas estas formas de presentación de neumococo, mientras que en el adulto la neumonía no bacteriémica, la neumonía adquirida en la comunidad, cobra casi pues, la cuarta parte de todas estas enfermedades. Mientras que los casos de meningitis por neumococo y de bacteriemia pues son menos frecuentes en el adulto. Es así como podemos comparar la forma de presentación en niños y en adultos con una gran predominancia de neumonía no bacteriémica, no septicemia.
La varicela en Colombia ha venido pues ya más en descenso, pero también es una vacuna recomendada. Ya entró en el PAI de niños, de tal forma que es posible que las nuevas generaciones no vayan a tener a sufrir pues el herpes zóster por el virus de la varicela zóster en su adultez. La tosferina en Colombia ha tenido diferentes presentaciones, parece que en el 2016 ha estado más controlable, posiblemente gracias a la gran medidas de vacunación que se han dado en años anteriores, pero podemos ver picos en el 2012 y en el 2013, picos importantes de presencia de tosferina en Colombia. El tétanos, igualmente se han venido presentando nuevamente casos que sobrepasan los casos de 2015 en este año y pues en la última semana epidemiológica que está reportada para esta conferencia vemos cómo Antioquia, Atlántico, Guajira, Magdalena tuvieron un caso en esta semana epidemiológica y Sucre tuvo 2 casos. La hepatitis B igual pues muy cíclica y pues ya la vacunación también está muy promulgada. Y el herpes zóster pues ojalá no tengamos que presenciar ni padecer esta molesta enfermedad con la neuropatía posepética por largos periodos de tiempo. Pero ¿qué barreras hay en la vacunación? Hay muchas barreras, hay muchos mitos que buscan que la gente no se vacune. De esa manera, pues lo que nosotros queremos es que los esquemas de vacunación en el adulto tengan tanto prestigio como han tenido la vacunación en los niños. Ya difícilmente un padre deja a un niño sin vacunar, a excepción de los grupos antivacunacionales, pero entonces buscar también difundir todos estos conceptos a la vacunación en el adulto en sus diferentes edades y según las patologías existentes. Se hizo en el 2006 en Estados Unidos un estudio referenciado en una revista en el 2008 que da unos resultados alarmantes donde dice que hasta el 88% de los médicos no llegan dicen que no llegan pacientes para vacunar, como si no atendieran pacientes en su consulta, en sus trabajo diario de hospitalización, de cirugías, etcétera. Sí hay pacientes para vacunar. Todos los pacientes que vemos debemos preguntarles qué vacunas han recibido y por lo menos la influenza que es anual y las demás. Los médicos se preocupan por efectos adversos cuando los efectos adversos de las vacunas son mínimos, son efectos muy locales, no tanto sistémicos. 73% de los médicos tenían un desconocimiento frente a las vacunas o tenían olvido de esto. Ahora, que no haya cubrimiento por los seguros médicos, sí, en este momento no hay un plan estatal de vacunación del adulto, pero pues a eso tenemos que propender por llegar para lograrlo. Hay algunas razones de los pacientes también importantes donde ellos piensan que no se necesitan vacunar porque pues están sanos y que el médico pues no se los recomendó y que no saben cómo conseguirlas. Entonces pues todo eso tenemos que evaluarlo y buscar la forma de direccionar adecuadamente a los pacientes, darles recomendaciones basadas en las guías que estamos revisando. Es así como existen múltiples mitos que la OMS ha escrito. Hay grupos antivacunas que dicen que son peligrosas, que es mejor tener la enfermedad que da mejor inmunidad, que producen daños a largo plazo, que producen autismo, etcétera. Eso pues es totalmente falso y la misma Organización Mundial de la Salud lo ha ratificado. Los doctores Curcio y Correa en Argentina hicieron un estudio bastante interesante donde evaluaban
¿Qué tanto influía la recomendación médica sobre la efectividad o tasa de vacunación de los pacientes? Entonces, cuando el médico tiene una actitud positiva frente a la vacunación, no importa cuál sea la actitud del paciente, si es positiva o negativa, en todo caso va a tener tasas de vacunación del 70 al 90%, mientras que si el médico empieza de una actitud indiferente o negativa frente a la vacunación, así el paciente tenga una actitud positiva, las tasas de vacunación caen de manera muy importante, y eso es una pérdida de oportunidad de prevenir una enfermedad inmunoprevenible en un paciente adulto, bien sea sano o con algún grado de comorbilidad. Es así como el médico es la piedra angular en el proceso de la vacunación, ya que es la persona que, mediante su consejo científicamente fundamentado, puede derribar la mayoría de las barreras del paciente en relación a la vacunación. ¿Qué vacunas tenemos disponibles? Pues ya hablamos de la importancia de la colocación de la influenza anualmente, de la colocación de difteria, tétanos y tosferina con refuerzo cada 10 años, de la rubiola, paperas y sarampión, y de la varicela, según pues grupos de edades, especialmente MMR y varicela se ponen pues a edades más tempranas, y TDAP se debe empezar a poner a los 10 años y de ahí en cada década. Para las adolescentes y los muchachos hombres adolescentes también, la papilomavirus humano está claramente indicado y es una de las vacunas que reducen la probabilidad de cáncer en edades mayores. Y neumococo y herpes zóster pues también es fundamental por encima de los 50 años, están indicadas acá en Colombia. Y en presencia de factores de riesgo específicos, pues la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la hepatitis A, la hepatitis B y el hemófilos influenza del tipo B. Entonces, para resumir, las vacunas que requiere un paciente diabético son vacuna contra la influenza anualmente, difteria, tétanos y tosferina con refuerzo TD cada 10 años, la vacuna contra la varicela debe tener 2 dosis puestas pues en el momento que sea, si es que no tiene ya la inmunidad, los anticuerpos de memoria contra el antígeno a la varicela zóster. La papilomavirus humano, tanto en hombres como en mujeres, sarampión, paperas y rubiola. El herpes zóster, recordemos siempre buscar una dosis sobre los 50 años, no se requiere repetición, por lo menos hasta los estudios que hay en la actualidad. Neumococo puede ser 13, puede ser 23, puede ser las dos con intervalo de 8 semanas, de un año, no importa, hay recomendaciones específicas frente a cada caso. Y la hepatitis B, las 3 dosis. Pero también recordemos que como personal de salud que somos, tenemos la responsabilidad de estar también vacunados, igualmente contra influenza y contra otras enfermedades como difteria, tétanos y tosferina, hepatitis B, neumococo. Presento nuevamente el cuadro según las condiciones clínicas para que quede muy claro cómo es simplemente ir al cuadro y buscar a ver cuáles hay que poner, cuáles faltan, cuáles. Y según edades también tenemos que tener presente estos cuadros. En Latinoamérica se hizo un artículo de recomendaciones para mejorar la vacunación en los adultos, y esas recomendaciones están dirigidas tanto a los gobernantes y pagadores de las vacunas como a las asociaciones científicas, a los hospitales y clínicas, a los profesionales de la salud y, por ejemplo, a los medios de comunicación, cómo difundir todos estos términos y estos conceptos para que el público en general tenga conocimiento de esto y reclame, pida sus vacunas.
Muchas gracias por su atención.